Estimados seguidores de este canal relacionado con los aspectos petroleros, en especial aquellos aspectos técnicos que hemos discutido y presentado en videos a lo largo de los 65 videos que hemos elaborado en este canal de Julián Salazar Velázquez, Oil and Gas. Y en esta oportunidad, entrevista, conversatorio con Evanán Romero, vamos a hablar sobre un tema de política petrolera que está prácticamente sobre el tapete, es decir, acerca de las reflexiones sobre la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos recientemente aprobada en primera discusión para permitir que haya la participación privada en la industria petrolera venezolana. En esta oportunidad, en este video número 66, conversar con el doctor Evanán Romero acerca de este plan de recuperación de la industria petrolera venezolana en el comienzo de la transición democrática iniciada el 3 de enero de este año. Y muchos conocen a nuestro colega y amigo Evanán Romero, porque Evanán Romero viene a ser un hombre de altísima experiencia en la industria petrolera venezolana e internacional. Evanán tiene más de 60 años de experiencia en la industria petrolera nacional e internacional. Es egresado de la Universidad del Zulia y obtuvo su maestría en ingeniería petrolera en la Universidad de Tulsa y su doctorado en la Universidad de Stanford. Fue profesor visitante de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Stanford. Fue profesor también visitante de la Universidad de Texas y fue presidente de INTEBEP. En muchas oportunidades ocupó la posición de viceministro de Energía y Minas y responsable de la apertura petrolera que se efectuó en la PDVSA Azul entre los años 1966 y 96, y 98. Fue miembro de la junta directiva de la PDVSA Azul y actualmente se desempeña como consultor petrolero internacional. Además, es importante destacar en esta oportunidad que es miembro del equipo consultor para la elaboración de los documentos para la nueva política petrolera a implantarse en esta etapa de la transición hacia la Venezuela democrática. Aprovecho la oportunidad también a nuestros oyentes y videntes para suscribirse a nuestro canal, darle like y emitir comentarios, porque eso nos ayuda mucho a la divulgación de esta actividad que tendremos hoy. Entonces, Evanán, compártenos tus reflexiones sobre la situación actual, la cual contó con el apoyo del liderazgo de Estados Unidos y que ya se está dando su avance con esta primera discusión en la cual se aprobó la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos. ¿Cómo ves esta situación y cuáles serían los beneficios para el país? Bueno, muy bien. Gracias, Julián, por una nueva invitación. Creo que fui de los primeros que invitaste cuando arrancaste pues con estos videos muy educativos, muy provechosos para el sector petrolero, hace creo que ya un par de años. Entonces estoy muy complacido de estar de vuelta y poder hacer como un resumen o una especie de panorámica de qué hemos logrado en estos 2 años que estuve acá conversando contigo. Y ha sido impresionante el avance que hemos logrado. Yo de verdad, como tú dijiste, ya tengo más de 6 décadas participando en la industria petrolera, 63 años
comencé en el año 58, que está cumpliendo ahorita el golpe del 23 de enero, cuando yo estaba en primer año de ingeniería. Entonces hemos estado presenciando y participando después activamente en muchos acontecimientos históricos del país y obvio en la parte de la actividad petrolera que siempre ha sido central y medular. Eh, o sea, ahora no es porque solamente ya llevo avanzado en la octava década de mi vida, que obviamente le doy gracias al Todopoderoso y a la naturaleza por ese paquete genético, pero no es más nada que eso, sino el haberme mantenido bien atareado, bien ocupado. Nunca he disfrutado de jubilaciones ni de vacaciones como tal, eh, que ya lo merece uno en sus años de final del ciclo biológico, porque ha sido una pasión enorme en relación a la industria petrolera, donde ingresé en la Universidad del Zulia y me gradué con un grupo de compañeros talentosos. Creo que fue el primer grupo no grande de venezolanos que ingresamos a aquella industria privada, en el caso nuestro, en la compañía Shell. Y bueno, nos tocó pues desenvolvernos en esa época y comenzamos a ver los temas de la época. Eran más que todo la participación del personal de ingeniería venezolano, porque estamos llegando unos grupitos muy escasos, pero los temas eran la venezolanización de la ingeniería. Y ahí entramos 6 nuevos egresados. Aquello fue un shock en aquella compañía donde en los pasillos se hablaba alemán, holandés e inglés, ¿no? Y entramos este grupo. Y bueno, hay muy buenos recuerdos, pero había que pasar por esos años formativos. Después me tocó eh, trabajar con una empresa en el lago de Maracaibo, en todas sus operaciones, otra multinacional, y después me fui a la universidad, pues, en fin, todas estas cosas y los posgrados y la formación. Y luego el gran reto, que me disculpan pues esta parte biográfica, que fue el más grande que yo tuve y que he tenido inclusive, que es la formación de un apoyo tecnológico propio. Era una gran aspiración, un gran reto y me llamó el rector de la Universidad del Zulia, donde yo era profesor haciendo el posgrado en Stanford. Me dijo, véngase, que usted es el representante nuestro y del CNU a organizar esto. Bueno, eso nos llevó a la nacionalización de la industria y a la creación de este ente, donde el primero que tuvo en nómina fui yo, y lo digo porque el rector de la Universidad del Zulia se peleó conmigo porque no influí en mover el Internet a Cabima. Él quería que fuera el Zulia y específicamente a Cabima. Y bueno, ahí estuvimos en desacuerdo porque se hubiera muerto ese esfuerzo muy tempranito. Había que estar cerca de los que tomaban las decisiones en la nueva PDVSA, en la nueva, sí, Petróleo Venezuela ya existía, entonces había que estar allí. Pero cosas que, y luego, bueno, una cosa me llevó a la otra, la Meneven, las fusiones, y finalmente, pues acepté el reto de participar en la apertura, que era algo sumamente necesario, ya se notaba. Y algo que me ha tocado en estas conversaciones de la formulación de los programas nuevos a futuro con el cambio político que ha habido en Venezuela, es hacerle ver a la gente la relación entre el petróleo y las necesidades fiscales y que en ese negocio estamos a dos partes. No era PDVSA, que era lo que teníamos en esas discusiones a nivel de asamblea de accionistas, que me tocó presidir varias, porque de paso estuve 50 veces encargado del ministerio. Y a veces, si sumo los días, estuve más que el titular, que era Rieta, que había
yo nunca llegué a ir a un país de los PEP. Yo siempre estaba en los temas de América, de Venezuela, Consejo de Ministros, gabinete y obviamente pues me delegó pues todas las acciones de la apertura petrolera y eso fue un gran reto. Y allí, en esas encargadurías que nos reuníamos con la junta directiva de PDVSA, ahí descubrí que teníamos que ir a una reforma sustancial en el sector petrolero, porque ese dólar que producía el barril era la gran discusión. ¿Cuánto le voy a dar al dueño para que sobreviva? ¿Y cuánto le voy a dar a la empresa para que siga creciendo? Y eso no era posible resolverlo. Y a medida que avanzaban los años después de de la creación de PDVSA, el conflicto era muchísimo más. Venezuela no había aprendido aún a desarrollar recursos alternativos para sostener la nación que era gigantesca. Y recuerdo como una anécdota que siempre me acompañaba, el presidente Caldera me decía, no vaya solo, llévese a Pekov, llévese a Mato, llévese a Tony Casa. Entonces yo me iba con esos pesos pesados, porque bueno, era un directorio de pesos pesados que había en esa época, en los años 90 de gente ilustre que muchos ya han fallecido. Y me recuerdo que cuando las discusiones se ponían difíciles con el directorio, Pekov lo resolvía en el estilo de Teodoro y llevaba todo el personal y gastos de los 25 ministerios. Y le decía a Justi, bueno, Luis, vamos a terminar la discusión. ¿Cuál de estos ministerios quiere cerrar? El de educación, el de sanidad, el de obras públicas. Y se acababa la discusión, porque por supuesto tú no ibas a crear un caos y estamos a ese nivel. Entonces, ya de ese momento sabíamos que había que hacer una reforma donde no podía ser que PDVSA dependiera absolutamente de los propios recursos para invertir y había que abrir. Entonces, no quiero extenderme mucho, Julián, pero esto me ha servido ahora y quiero concluir ese punto de esta manera, porque cuando ahora hay nuevas generaciones que no vivieron esas situaciones, que estaban en una burbuja técnica, tecnológica normal por la diferencia de edad y de época, ellos se sorprende cuando uno recuerda esa dicotomía que había ya entre la empresa y que no es posible vivir absolutamente de ella y no y que hay que abrir. Entonces, lo hemos recordado en muchas de estas discusiones, cuando aquellos jóvenes ahora han venido con aspiraciones de dirigir, pero se olvidan de esa situación básica, que tú tienes que, por ejemplo, hoy día, siempre en estas reuniones que hacemos con frecuencia, los colegas, discutir cómo ensamblar un plan de trabajo para reactivar rápidamente la industria. Bueno, la gente pone sus aspiraciones, sus deseos, de acuerdo con sus especializaciones. Y yo soy uno que le digo, tiene que poner una columna al lado. Yo voy a desarrollar Norte Monaga, Zulia, Barina, La Faja, y una columna al lado que diga para cuándo y cuánto dinero va a aportar. Sin eso no hace ningún sentido, porque la líder y que conoce, porque hemos trabajado 8 años juntos y todos los grupos de trabajo, ya tiene recopiladas las necesidades y son, pero abismales, las necesidades y las miserias que nos ha deparado estos 27 años. Entonces, está muy claro, yo necesito mínimo 120 millones de dólares de aporte fiscal todos los días. Uno empieza a ver las cuentas de hoy que maneja la señora presidenta encargada de hace rato, no permite ver cuánto es el aporte, pero uno calcula que es como 25 millones de dólares día. Bueno, a 120, imagínate el brinco que nos falta. Entonces, cuando alguien me dice, es que tienes que ir a romper las arcillas de la luna,
en la cuenca del Zulia. Y yo, bueno, un momentico, vamos a ir a la realidad. Yo necesito 120. Esta gente en la luna no me va a dar en 3 4 años cuando yo empiece a recoger el crudo, si lo hay, con todo lo que me va a costar. No, chico, entonces empieza todas estas discusiones, Sí, todo esto, y parecieran interminables, pero es una diferencia entre los que ahora quieren programar cosas en las que nunca estuvieron involucrados. Y ojo, hay otra situación peor, Julián, que ninguno conoce la nueva Venezuela petrolera, chico. ¿Cómo vas a planificar algo? La faja se desarrolló del 2001 para adelante y ellos estaban fuera del país por muchas razones. Entonces, bueno, ahí entraremos en muchas de estas sí. particularidades. Bueno, como te mencioné en el inicio de de este conversatorio, vamos a darle oportunidad a nuestras reflexiones acerca de esta aprobación que ya se dio en Ok. una primera discusión y falta, estimo yo, que los detalles, pero hablemos acerca de la apertura de espacio para la inversión privada, que es lo que me da esta modificación de la ley orgánica. Se va a dar apoyo al sector privado en vez de ponerle barreras. Vamos a tener regalías más flexibles para que pueda haber competitividad a nivel internacional y puedan venir las empresas a Venezuela y menores impuestos de extracción y menores regalías. Esto en esta etapa de implantación, en esta transición de la nueva política petrolera, quisiera que compartieras con todos nuestros seguidores cómo ves esa reflexión en cuanto a esta modificación, que es lo que va a servir de soporte para que se le dé apoyo, apertura a la inversión privada. Bueno, en primer lugar, Julián, la veo 27 años retrasada. Y cuando yo le pongo 27 años retrasada, el de tener a mayor apertura al sector privado, que íbamos encaminados hacia allá, porque cuando sucedió el accidente histórico gravísimo del chavismo en la historia venezolana, 27 años que cuando uno suma los resultados y las consecuencias de esos errores gravísimos de 27 años, yo he estado siempre persiguiendo cuál es, yo soy bastante cuantitativo, cuánto es verdad el monto en recursos, en dinero. Por ahí me he conseguido muchas veces una cifra que me da 2,7 por 10 exponencial 12 dólares. En inglés son los trillones americanos. En la parte métrica que uno maneja, bueno, pero son 10 exponencial 12 el monto de lo que se robaron, lo que sustrajeron, lo que destruyeron, las oportunidades que se desaparecieron, se evaporaron. Eso por un lado, pero eso sumado al dolor humano de niñez abandonada, de 2, 3 generaciones frustradas, de muerte de muchos de nuestros compañeros en la industria, en el ministerio, que se fueron con 300.000 bolívares de una pensión que luego se volvió agua. No, no, no tiene comparación. Entonces, estamos sumamente retrasados, que ahora el gobierno, por una relación inmensa, fuerte, muy necesaria del gobierno americano, e impone una agenda y le dice a estos mismos señores que han tenido oportunidades de mejorar toda esta legislación a lo largo de todos estos años, pero nadie se atrevía por conchupancia, por todo lo que hemos presenciado. Ahora lo están haciendo y en el día jueves se reúnen y en primera instancia le dan aprobación a este proyecto de modificación de la ley. Oye, no puedo sentir sino felicidad extrema. Esto, vamos a ver ahora
que ya muchos van a indicar pues su trayectoria pasada cuando empiecen a ver todos los artículos donde, bueno, sencillamente hay que abrirse al capital privado, no hay de otra. O enterramos al país y los países no se entierran, o abrimos a la inversión privada. Y hay que ver, uno desde la posición y la ubicación que tengo ahora en el corazón petrolero prácticamente del mundo, como es Texas. Oye, lo que ha significado eso, la cantidad de llamadas de gente, de emails, de invitaciones, no tiene nombre. Venezuela sigue siendo el polo más importante de atracción en el mundo occidental. Y va a haber, hay inmensa cantidad de recursos, de dinero, de experiencia, y que se va a sumar para nosotros providencialmente con una declinación natural del shale oil que se está ya oficializando por el gobierno americano con la declinación del Permian. Oye, toda esa capacidad tecnológica, fabricación de inversiones, todo eso se va a poner al servicio de la recuperación de Venezuela. Entonces, lo único que nos hace falta ahorita es que estos legisladores se pongan a tono, que cumplan esa gran deuda que tienen con el país por haber acompañado al chavismo en un periodo tan largo y pongan la legislación más atractiva para el sector privado que tenga país alguno. Eso es lo que yo espero, aspiro y espero que se suceda en una forma rápida. No más de 1 o 2 semanas no debiera tomar la discusión ahora artículo por artículo, y que no se olviden que Venezuela sigue siendo el país más atractivo por el recurso que tiene de bajo riesgo, de abundante disponibilidad. Existen unas que otras cosas de factores que se van a resolver, como el diluyente, la faja y tal, pero que con este aporte que viene al poner en condiciones competitivas a nuestra legislación, va a ser infinitas las posibilidades. Así que yo estoy muy optimista, Julián, y no tengo por qué no estarlo. De verdad Sí, que se apunta como una gran oportunidad. sí, en ese aspecto también soy optimista y veo que es un paso más para que pueda cumplirse con eso, ya romper con esa base de ese modelo que se instauró hace 27 años por la dictadura y elimina la obligación de estar asociándose con PDVSA en forma mayoritaria y flexibiliza las regalías y habilita también el arbitraje internacional, de tal manera que este es un primer paso en esta etapa de transición hasta llegar a la parte final, que es que se instaure la democracia plena con todo su poder, de tal manera que María Corina Machado y Edmundo González y una elección como se está proponiendo permita que para que el inversionista venga, porque ya muchos han dicho, yo no voy mientras no haya las bases legales que garanticen que no va a haber nuevas tropelías contra las inversiones. Entonces, eso sí lo veo optimista porque eso va paso a paso y los líderes internacionales que están actuando en este caso el presidente Donald Trump y su líder principal en este aspecto, que es Marco Rubio, están claros hacia dónde debemos ir. Entonces, creo que también hay muchas oportunidades. Yo considero también que hay muchos venezolanos y analistas internacionales que dicen que esto va por mal camino porque están metidos los mismos de la dictadura, pero vean ya cómo cambió. Esos mismos de la dictadura que están en la Asamblea Nacional, que son recalcitrantes, todos levantaron su mano en primera instancia para aprobar esa ley. Entonces sí lo veo como algo positivo y veo positivo también que vamos hacia la democracia plena, hacia la libertad
que es la base fundamental para que haya prosperidad. Tú sabes que hay muchos petroleros y analistas petroleros que consideran una de sus opciones es recuperar a PDVSA, pero ya tú lo has dicho en otra oportunidad y muchos otros a quien han pasado por este canal han dicho que PDVSA como empresa es irrecuperable porque su endeudamiento y sus estructuras ya no lo permiten. Y por otra parte, tenemos que ir hacia un estado liberal, un estado donde se limite a sus actividades principales y no a fungir como un empresario más en actividades económicas como petróleo, minería, agricultura, turismo, todas esas cosas donde se llenó el gobierno anterior metiéndose en actividades mega económicas como la industria petrolera y hasta en actividades pequeñas como montando restaurancitos de elaboración de arepas y todas esas cosas. Entonces, qué nos puedes compartir Mira, en estas reflexiones sobre hacia dónde debemos ir? Todavía yo digo que hay que tener cuidado porque esto puede influir en las decisiones que se tomen sobre o ir a salvar a PDVSA y crear una megaestructura como estaba antes, o toda la actividad dedicarla hacia la apertura hacia el sector privado. mira, Julián, yo he estado metido en mucha de esa discusión, pero te juro que desde el 9 de enero ya para mí ese es un issue, un tema absolutamente cerrado. Qué ¿Qué bueno. pasó el 9 de enero? Que no había pasado desde el año 18, todavía, o mucho más atrás, ese, ese tema, como tú lo reflejaste, de que había que volver a la PDVSA, que sin PDVSA no se puede reactivar y que, bueno, todos esos sueños. Pero el 9 de enero, cuando se reunieron los 19 ejecutivos petroleros del mundo, europeos y norteamericanos, creo que hubo por ahí un japonés, entonces allí se le puso punto final a esa discusión. Las Sí, empresas dijeron, no queremos asociarnos con empresas del Estado. Queremos una licencia, un contrato, una cualquier figura de production sharing, de compartir de ganas, pero directos con el gobierno. Y no quiero tener que cargar con una empresa que no tiene recursos, que está sumamente endeudada, que no tiene nada que aportar al negocio, que lo que me va es a controlar y a retroceder y no quiero este factor de... Entonces, allí se puso y ahí hubo el INRI, ahí se acabó la discusión. Para mí se acabó ya. Yo no quiero discutir más de que si hay un grupo de soñadores, de muchachones que quisieron ser directores y que las circunstancias de la locura de Chávez se lo impidió. Bueno, eso pasa en los libros de historia, pero no puede ser un factor. Entonces, ya nos economizó eso, ya la agenda, por lo menos en lo que a mí refiere en estas comisiones, es a reunirme con las empresas que van, señores, esto sí lo vemos importante porque te consultan qué le parece esto, lo que sea, es aportar a los planes de trabajo, pero ya no más discutir de que si PDVSA va a tomar el campo tal o va a ser el factor que hay que convencer. No, no, no. Ese tema murió. Eso eso es se un... acabó. Se acabó. Qué bueno, es una excelente noticia que compartimos hoy. Y hay otra que a mí me preocupaba también mucho, pero estimo también que ya eso pasó a la historia, porque a mí hasta en unos videos que di y en unos artículos que publiqué, hablé sobre ese problema que lo veía bastante crítico, como un caballo de Troya dentro de la Venezuela democrática, que era esa ideología que la llaman actualmente ideología woke, donde están metidas todas esas ideologías anticientíficas, una de las cuales es esa del calentamiento global, del cambio climático, porque me preocupó porque en el documento de la
Venezuela, Tierra de Gracia, ahí le dedicaban como 3 páginas a hablar de la transición energética, del cambio climático, de que había que recoger todo el anhídrido carbónico, comprimirlo, inyectarlo y meterlo en los yacimientos, porque eso causaba cambio climático. Entonces, menos mal que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, acabó con eso, se salió de esos congresos de cambio climático que estaban desde aquel de Tokio, del Acuerdo de París, y ya eso será como parte de la historia. Están hablando de la transición energética y de la energía derivada de los molinos de viento. Entonces, yo me acuerdo del Quijote luchando contra los molinos de viento, pero ya esos molinos de viento ya los veo bastante mal, porque ya eso en Estados Unidos, ya eso se acabó. Eso va para abajo. Y en esta última convención de Davos en Suiza, ya la gente ni habla del cambio climático, ya no hablan de esas cosas, porque antes era 100% dedicado a eso y en una conferencia que hablé sobre los grandes peligros que confronta la industria petrolera estaba eso, el cambio climático y el antifracking. Al antifracking el gobierno de Estados Unidos más bien ahora les dio luz verde cuando Trump dice, ah, perforen muchachos, perforen, que es lo que se está haciendo en los Estados Unidos, creciendo, en vez de estar luchando contra un monstruo que no existe, que es el cambio climático generado por el CO2. ¿Cómo lo ves tú? No, ese tema está todavía no tan muerto como tú lo describes, pero está ahí en etapa un poquito recesiva y va a tomar su curso mucho más extendido en el tiempo. Yo realmente no soy tan enfático de que eso murió. Eso lo que pasó es a otro nivel que no es el de la urgencia y del el empuje en que venía y que para que tú presentaras cualquier documento tenías que hacer esa introducción y esos compromisos, pero ya ese no es un factor con esa prioridad a convencer. Eso va a tomar mucho más décadas y ya se movió inclusive del año 2050. Ya nadie habla de la transición y del reemplazo del crudo para el año 2050. Estará en el 2080 y seguirá empujándose porque de verdad que no es de la prioridad y de la importancia cuando en el planeta todavía existen poblaciones gigantescas pasando hambre, ¿no? Entonces, no tiene sentido el dedicarle fondos y recursos a esto. Y en el caso nuestro, mira, hasta que tú no repares las refinerías que las tienes en el suelo, ¿cómo vas tú a emitir un proyecto de esta magnitud? Primero tienes que repararlas y no tienes ni planes de cómo vas a lograr esos recursos. Y tú lo que vas es a exportar el crudo para apaciguar el hambre. Entonces, bueno, no va a ser un factor en el desarrollo de los planes. Hay que tomar ciertas acciones de la contaminación ambiental, del azufre, de todas estas cosas, pero no va a ser regir. Y si eso fuese por algún cambio político en los Estados Unidos, ya las grandes empresas tienen sus planes de limpiar esas emisiones una vez que el crudo tuyo pase por la refinería, porque antes de que pase por la refinería, tú no tienes que preocuparte porque los montos del dióxido de carbono y estas cosas se producen es cuando hay la transformación y el procesamiento. Entonces, la Exxon tiene sus planes, obviamente que los va a diferir un poco más, la Chevron también la tienen y todo el Golfo. Yo no veo cómo Venezuela va a volver a mandar barriles al Asia ni a ningún lado, teniendo este crecimiento de la demanda en el Golfo de México, que no tiene rivales, no tiene competidores ahora. Entonces,
si tú tienes todavía esa responsabilidad histórica de recuperar tus generaciones perdidas, el hambre pareja que se impuso en tus nuevas, tus habitantes, tú no puedes estar pensando en estas cosas, los que realmente tienen un concepto de realismo en esta industria. Y que bueno, yo en ese tema también estoy muy tranquilo. Y si va a pasar dentro de 50 años, bueno, ¿por qué preocuparme ahorita? Vamos a preocuparnos por lo que está sucediendo ahora, que es de una tragedia de tal magnitud que la gente que está y ha estado afuera no tiene la menor capacidad de apreciarlo. Y eso sí me he dado cuenta. Nadie enlaza el petróleo, el ingreso, con las necesidades humanitarias. No lo he visto. Así que bueno, Muy hablemos de bien. otras cosas, ¿no? Sí, entonces ha sido excelente esta conversación, estimado Evanán Romero. Pero sí, me gustaría que des un último Inquietud. mensaje en ese conversatorio hacia todos los que van a estar viendo este video, con el fin de que estemos claros hacia dónde vamos, hacia dónde va Venezuela como país, hacia dónde va su democracia y hacia dónde va su industria petrolera. Bueno, mira, una de las preocupaciones es acortar lo más que se pueda esta fase ambigua de que el chavismo fue derrotado y cuándo es que de verdad se le va a transferir a los grupos democráticos la responsabilidad de gobierno. Porque esta fase, mira, yo lo puedo notar por todas las llamadas, email, preguntas, invitaciones a reuniones. Esto no puede extenderse más allá de lo que el grupo temporal en el poder piensa que van a estar o que quizás van a maniobrar, como siempre lo han hecho, para quedarse. Ya María Corina lo ha repetido tanto en la Casa Blanca como en otros ambientes. Esta gente es experta en hacer lo que sea para quedarse. Hay que estar ojo avisor. Estos están buscando no entregar esto, sino permanecer. Entonces, hay que poner toda la presión para que esta transición sea lo más corta posible. Ellos tienen una experiencia gigantesca en esto, en diferir. Ella habló de 17 oportunidades de engaño y quedaban paraditos todavía con más poder. Esto lo están planeando. Esto hay que tomar esas decisiones y el único que las va a tomar, y siempre lo ha hecho, es el presidente Trump. No podemos diferir más esto y no acercarnos a noviembre de las elecciones. Hay que hacerlo desde ahora, en los próximos 2 meses. Yo no le daría más para esta transferencia real a los grupos democráticos. Esa es mi única preocupación. Bueno, no única, pero la más importante. Gracias, Evanán. Gracias por esta excelente conversación que hemos tenido, que aclara muchas cosas, porque todavía existe mucha gente que cree que esta gente se va a quedar en el poder y eso es parte del plan de la transición. Y el plan de la transición implica también lo que hemos conversado acerca de la recuperación de la industria petrolera. Muchas gracias y les doy este último mensaje a nuestros seguidores para que en efecto se suscriban a nuestro canal, le den like a este conversatorio tan interesante y tan de actualidad y podamos así seguir avanzando en la meta que tengo, la misión de compartir conocimientos tanto en la parte técnica como en la parte gerencial y en esta última etapa de política petrolera. Gracias, gracias, Evanán. Excelente. Gracias por la invitación. Un Y placer gracias a estar en ustedes que han estado con nosotros en este canal. Gracias.